Capítulo 161. ¿Qué están haciendo? Preguntó Sheila, confundida por los movimientos de los orcos. Llevan casi una hora en el centro de la arena. ¿Es posible que nos estén esperando? Dijo George. Es una certeza más que una posibilidad, respondió Aito. Ahora que lo pensaba, nunca hubo un límite de tiempo fijo para las peleas. Esto significaba que los orcos, si así lo deseaban, simplemente podían esperar hasta que los humanos lanzaran un ataque. La pregunta es, ¿por qué? Ogoro se quitó el nuevo casco que le había quitado a un orco desde que el viejo había quedado reducido a pulpa. Se secó el sudor de la cara y dijo, maldita sea, con el paso de los minutos hace más calor. Aquí, dijo George, conjurando una bala de agua a menor presión en la parte superior de la cabeza de Ogoro, salpicando al hombre de cabello gris. ¡Qué refrescante! Estoy realmente contento de que te hayas unido a nuestro equipo para el sexto piso. No sé cómo nos las hubiéramos arreglado en ese calor sin ti. George se rió entre dientes, no hay problema. Aito miró a los dos hombres conversar. Frunció el ceño, mirando las gotas de sudor mezcladas con agua en el rostro de Ogoro. En apenas una hora, parecía que la temperatura subió, oh, por el amor de Dios. Esos astutos bastardos, pensó. Prepárate para luchar, dijo Aito. Sam se volvió hacia él, confundido. ¿Has perdido la cabeza? No, pero hemos perdido un tiempo precioso, respondió Aito. Lo están haciendo a propósito. ¿No te apetece? ¿La temperatura sube drásticamente? Si esperamos demasiado, la temperatura alcanzará más de centésimos C. Luchar en tales condiciones será perjudicial para nosotros que no lo estamos acostumbrado al calor. Tiene razón, dijo Roisin, moviendo sus pecas con el ceño fruncido. Usó su hechizo Frost, congelando el suelo arenoso. El hielo comenzó a derretirse de inmediato, aunque muy lentamente. El calor se volverá insoportable. Eso podría ser lo que pretenden. No podemos simplemente atacarlos con nosotros 7, dijo Ogoro, mirando al equipo de Sam, ni siquiera les confío la espalda, bastardos. No te preocupes, no seremos 7, dijo Aito. ¿Qué quieres decir? Ese bastardo de Lucius claramente eligió jugar solo en esta ronda también, dijo Sam descaradamente, limpiándose la cabeza calva con la mano enguantada, quien ni siquiera le pidió permiso a Aito para quedarse con él durante esta ronda final. Seguro, pero ¿quién dijo que le estaba pidiendo permiso? Aito respondió, sonriendo. Vamos a hacerle una pequeña visita, ¿de acuerdo? Odio esa sonrisa, pensó Sam, sacando su Zueyander. 7 retadores avanzaron juntos hacia las fortificaciones de madera de Lucius, luego se detuvieron frente a la entrada. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Lucius desde lo alto de una estructura de madera. ¿No dije que no cooperaré hoy? Sí, dijiste que arriesgarías la vida de tus hombres por tu patético orgullo. Aito respondió, asegurándose de que su voz se escuchara en toda la fortaleza de madera de Lucius. De todos modos, acabamos de venir a dar un paseo, no te preocupes. No necesito un bastardo cobarde dispuesto a sacrificar la vida de todo su equipo para satisfacer su propia codicia. Ante esas palabras, Lucius se volvió hacia sus hombres, quienes tenían dudas en sus ojos. En una situación tan peligrosa, era más fácil para las personas dudar de sus posibilidades de supervivencia. También todos sabían que Lucius era un hombre orgulloso, por lo que la declaración de Aito tenía sentido para ellos. Aunque eso no sería suficiente para que abandonaran el barco, ciertamente sembró semillas de discordia. Sheila, ¿puedes empezar a disparar a nuestros queridos orcos que esperan como patos fáciles? Intenta apuntar a sus arqueros si es posible, dijo Aito. No tienen arqueros, respondió Sheila, su visión mejorada le permitió ver a los oponentes como si estuvieran cerca. Guay, mucho mejor, entonces. Solo dispara a voluntad, respondió Aito. Sam se volvió hacia el único arquero vivo de su equipo, luego dijo. Zephyr, enséñales cómo se hace. Zephyr quiso objetar, pero la mirada amenazante de Sam le dijo que no sería una buena idea. Ambos arqueros se pusieron en posición. Colocó una flecha en la cuerda de su arco, apuntó, le infundió sus habilidades y disparó. Los 2 proyectiles volaron directamente a sus respectivos objetivos, 2 orcos voluminosos con numerosas cicatrices y 2 martillos de guerra. Los orcos de repente activaron la durabilidad, sus armaduras brillaron de color amarillo, repeliendo ambas flechas. Eso fue bastante predecible, retador negro, le dijo Roisin a Aito. De hecho, dijo. Aún así, hazlo de nuevo. Zephyr vaciló, pero Sheila inmediatamente colocó otro.
Esta vez, Aito se acercó a ella, infundió a la flecha una durabilidad e impacto sobrecargados. Sheila asintió como agradecimiento, luego superpuso las habilidades de Aito con las suyas. Habilidad activa. Disparo perforante. Habilidad activa. Flecha congelada. La flecha vibró con energías doradas, amarillas, azules y transparentes. Comenzó a temblar con ese exceso de poder. A Aito le preocupaba que afectara la precisión del disparo, pero Sheila parecía confiada. Estable y concentrada, soltó la cuerda del arco. El proyectil se propulsó a gran velocidad hacia su objetivo, viajando 100 metros. Como antes, el orco simplemente activó su habilidad de durabilidad. Sin embargo, para su sorpresa, la punta de la flecha atravesó su armadura, creando una onda de choque helada que borró el metal, creando un gran agujero en su abdomen, congelando sus órganos desde adentro. El orco se derrumbó inmediatamente, atrayendo la atención del Khan. Sheila inmediatamente tomó un nuevo disparo, matando a otro orco. El Khan frunció el ceño y ordenó a sus soldados que le trajeran una lanza. Agarrando el arma, le infundió durabilidad. Su brazo pareció abultarse a medida que las venas se hinchaban en múltiples lugares. Esto no es bueno, pensó Aito, desplegando su escudo. La lanza prácticamente desapareció de su mano cuando el Khan la arrojó con toda su potencia. Reapareció poco después en el pecho de Zephyr, quien cayó muerto. Zephyr. Joder. ¿Qué es esa fuerza monstruosa? ¿Y por qué siempre muere uno de mis compañeros de equipo? No puede ser uno de los tuyos por una vez. Sam dijo, mirando a Aito que caminó hacia el cadáver del retador para agarrar la lanza. Estaba hecho completamente de metal y era bastante pesado. El arma arrojadiza perfecta para él. Oye, ¿qué estás haciendo? No estás pensando en provocar más a ese monstruo, ¿verdad? Preguntó Sam. Sí, sigue hablando, dijo Aito, infundiendo durabilidad a la lanza, aumentando su peso y agregando impacto para más impacto. ¿Seguir hablando? ¿Qué quieres decir con seguir hablando? ¿Estás desechando mi opinión? Eso es bastante grosero incluso para ti. Gracias a los ladridos de Sam, su ira superó sus límites, activando a Fury. El Sam original era mejor que los recuerdos que Aito tenía en mente para desencadenar su ira. Dio un paso poderoso, llevándolo 7 metros hacia adelante, luego 2 pasos rápidos para darle más energía a su lanzamiento. En el cuarto paso, se detuvo, enfocó el impulso de su lanza y la lanzó con todas sus fuerzas. El proyectil de Aito voló derecho, impactando a un orco parado frente al Khan que estalló en pedazos, pasando a través de él. Sintiendo el peligro, el Khan bajó su hacha sobre la lanza mortal que la apuntaba, cortándola en 2 pedazos, desviando su trayectoria. El Khan rugió, su sangre hervía con el deseo de luchar. Continuar con ese juego de lanzar no la llevaría a ninguna parte, pero reduciría el número de sus soldados. El Khan ya sabía que Aito era capaz de arrastrar esto durante mucho tiempo y probablemente podría cambiar la situación a su favor con solo usar proyectiles. Ya habían muerto 3 orcos. Al diablo con la estrategia. Vienen, dijo Aito, mirando a los orcos que cargaban a toda velocidad hacia ellos. Prepárense. ¿No me digas? Sam respondió con sarcasmo. Capítulo 162. Liderando a sus 11 soldados, la Khan aceleró hacia el equipo de Aito, lanza y hacha gigante en mano, manteniéndose al día con las capacidades de sus orcos, viajando casi 5 metros por segundo. Corriendo sin impedimentos por su pesado equipo, anhelando la gloria y la recreación de un pasado lejano olvidado, ni siquiera el Khan podía recordarlo. Y, sin embargo, creían que su acto era correcto. Solo podían creer. Retrocede detrás de las fortificaciones. Ordenó Aito, pero una vez que llegó frente a las estructuras de madera, solo lo esperaba una pared. Lucius lo miró desde arriba, sonriendo. ¿Qué crees que estás haciendo? Pensé que solo estabas aquí para dar un paseo. Oh, lo estoy, simplemente estás en el camino, respondió Aito, inmediatamente infundiendo su hoja de hacha con 3 habilidades diferentes. Aún bajo la influencia de Fury, la pared de madera tembló por uno solo de sus golpes, borrando una cuarta parte. Cortar madera solía ser su profesión, después de todo. ¿Estás loco? Lucius preguntó. Elizabeth, lanza otra capa, ahora. La pared se derrumbó desde sus raíces, cayendo como árboles muertos, creando un espacio lo suficientemente ancho para que lo usen los retadores. Detrás de él, 3 guerreros custodiaban la entrada, viendo cómo su fortificación caía boquiabierta.
Dos arqueros se pararon sobre estructuras marrones, una versión en miniatura de una pared de madera moldeada por Elizabeth, quien también se paró en una, enfocándose en su hechizo. Aito vio que la madera brotaba rápidamente de debajo de la arena, lista para tapar la entrada, algo que normalmente es casi imposible, sin magia. Sin embargo, un golpe de su martillo de ainio detuvo el proceso. Los pilares de madera emergentes dejaron de crecer. Confundida, Elizabeth dejó de conjurar. 5 retadores entraron inmediatamente a la fortaleza de madera a través de la brecha. Aito cubrió su retiro, vigilando a los orcos que estaban a solo 5 pasos de ellos. Aito apenas tuvo tiempo suficiente para cruzar la brecha que había cavado y que otras 2 paredes de madera taparon la debilidad de la estructura. Cerrando todos los accesos al exterior. ¿Estás loco? ¿Ese era tu plan solo? Comenzó Lucius, pero un fuerte crujido interrumpió su frase. Apenas a 20 metros de distancia, el Khan dio 2 pasos amplios y arrojó la lanza en su mano, reuniendo cada centímetro de fibras musculares empleadas para la tarea. El proyectil amarillo brillante voló directamente hacia la pared a alta velocidad, cavando un agujero, atravesando. Afortunadamente, el obstáculo lo desvió de su curso original, perdiendo a Aito por un pelo. Atrapado desprevenido, uno de los hombres de Lucius murió, ajeno al final de lo que lo golpeó. Bartolomeo. Joder. Todo esto es culpa tuya. No debiste haberlos traído aquí. Lucius gritó, poniendo su mirada acusadora en Aito. Vamos, ¿en serio crees que habría cambiado algo si nos hubiéramos ido a otro lado? Respondió Aito. Solo mira lo que está pasando afuera. De hecho, Aito podría haber optado por un enfoque más frontal. Pero el hecho de que ayer no pudiera anticipar la represalia de los orcos le enseñó que no debían ser subestimados. No estaba dispuesto a arriesgar a su gente hacia lo desconocido, no sin antes tener una idea adecuada de lo que esos 14, ahora 11, orcos eran capaces de hacer. ¿Pudo haber evitado la muerte de Cepir y ese tipo llamado Bartolomeo? Posiblemente, pero no seguro. Afuera, el hacha del Khan mordió brutalmente la madera. La pared tembló como si temiera su poder. Pronto, siguieron más ruidos cuando otros orcos se unieron a la demolición. Atraído por el sonido, Lucius miró hacia afuera, solo para ver su fortificación caer en pedazos a un ritmo rápido. Fue solo cuestión de segundos antes de que todo se fuera a la mierda. Maldijo internamente porque sabía que no le quedaba otra opción que luchar. El juicio de Aito sobre su plan tendría que esperar. Los arqueros disparan a voluntad, usan flechas perforantes. Guerreros, no dejen que ninguna de esas cosas pase por la entrada. Elizabeth, agreguen otra capa protectora alrededor de las paredes expuestas a los ataques, pero no cubran la entrada. Dejen que entren. Ordenó Lucius, chispas de relámpagos formándose en su mano derecha. Miró a Aito, y tú. Hablaremos más tarde. Será mejor que te hagas útil para entonces. Obligado por la situación, el orgulloso hombre no tuvo más remedio que cooperar. Una bola de electricidad se manifestó sobre su palma mientras invocaba su hechizo. Habilidad activa. Perno eléctrico. Antes de lanzar su proyectil, instantáneamente lanzó un muro de viento, protegiendo la fortificación de 2 orcos voluminosos empujados hacia atrás debido a la presión del viento. Habilidad activa. Muro de viento. Apuntando al orco más cercano, Lucius orientó su palma en consecuencia. La electricidad salió volando, vaciando el orbe brillante en su palma, pasando a través de las partículas de aire. Saltando de un átomo a otro a la velocidad de la luz. Golpear al orco de frente. La criatura cubierta de durabilidad tembló incontrolablemente, en un ataque. Estuvo a punto de caer, pero dio un paso para sostenerse. ¡Qué tenaz!, comentó Lucius enviando otra descarga, debilitando al orco. Sin embargo, no lo mató. ¿De qué están hechas esas cosas? Apuntó al otro, sin mucho resultado, luego activó su segunda habilidad de rayo, Hyperconductivity. Lucius envió otro rayo eléctrico, pero esta vez, reaccionó de manera diferente. Al golpear a su objetivo, la electricidad se esparce a su alrededor, enviando chispas por todos lados. Se conectó con el segundo orco, creando un vínculo eléctrico entre los dos y la palma de Lucius. El elementalista del rayo vertió aura en su mano, creando más electricidad, aumentando el voltaje. Sus objetivos entraron en un ataque incontrolable, incapaces de moverse, arrastrando el dolor. Atraída por el sonido de sus soldados agonizantes, Khan detuvo su demolición y gritó una orden. Poco después, 2 lanzas volaron hacia la posición de Lucius. Sintiendo el peligro detrás de estos 2 proyectiles mortales, Lucius forzó su hechizo a detenerse, esquivó una lanza y usó su propia lanza para desviar el otro proyectil. Luego miró a los 2 orcos que se suponía que estaban carbonizados.
Sus rostros tenían marcas rojas similares a chispas, lo que atestiguaba su contacto previo con el elemento relámpago. Sin embargo, aún pudieron moverse. ¿Cómo es esto posible?, dijo Lucius. Durante el primer día, los orcos habían caído por docenas bajo sus ataques. Según lo que había visto, esos dos ya deberían haber muerto. ¿Qué tipo de físico tienen? Había pensado que, dado que eran pocos en comparación con los 2 días anteriores, sería algo manejable. Mientras tanto, sus arqueros arrojaron flechas penetrantes a los orcos que demolían la fortificación de madera, dejando solo abolladuras en sus armaduras. Cansada de esperar su gloria, Lacan cubrió su hacha con durabilidad y, algo más. La hoja pareció vibrar violentamente cuando un halo la cubrió. Por otro lado, el regalo de Aito, el instinto, estalló de inmediato, alertándolo de un peligro mortal. Desplegando su escudo lateral de Ainium, apenas tuvo tiempo de colocarse frente a su equipo que una hoja etérea atravesó toda la entrada de madera y continuó volando hacia él. ¡Pam! La hoja aérea golpeó la cabeza de su escudo y se desmaterializó instantáneamente. Sin embargo, la peor parte del impacto obligó a Aito a retroceder 2 pasos. Aito echó un rápido vistazo a su escudo, afortunadamente, no se había doblado, esas escamas estaban hechas de ainio después de todo. Pero el poder del orco envió escalofríos por su espalda. La entrada se derrumbó, revelando a la imponente orca femenina afuera previamente escondida. El Khan entró, rompiendo los trozos de madera rota bajo sus grandes botas de metal. Finalmente nos encontramos, guerrero humano, dijo en orco. Capítulo 163. Soles blancos y negros brillaban en el cielo, provocando una luz anormal. Los granos de arena en ciertos lugares parecían blancos, en otros un gris oscuro, casi negro, como si hubiera perdido su brillo. Beir Lamat, el moderador del 6º piso, estaba de pie sobre arena negra, observando desde lo alto del borde del cañón el desarrollo del evento sagrado. No se ve afectado por el aumento de temperatura. Finalmente, la pelea entre los dos oponentes que quería ver estaba por comenzar. Había estado y seguía sintiendo curiosidad por la fuerza del retador negro. Bueno, teorizó que podría deberse a esa habilidad en particular que hizo que su piel se pusiera roja. Beir lo había notado antes de que desapareciera hace unos momentos, después de que el retador negro entrara en la fortaleza. Gracias a su dominio, el moderador pudo sentir que este Aito Walker era un ascendente, aunque no del todo. Había ese enorme depósito de maná que ningún retador podría tener, casi igual al de un ascendente, pero se quedó un poco corto. No es necesario decir ese poder monstruoso y esas habilidades extrañas. Realmente se preguntó quién entre los seres divinos era su Patreon. Al principio, pensó que era la diosa del dolor, Brutalina. Sin embargo, al notar esa peculiar habilidad que emplea la magia del viento, volvió a su conjetura. Los magos guerreros eran pocos y distantes entre sí. Incluso menos podrían fingir tener tantos hechizos como habilidades y ser competentes en ambos. Esos se llamaron Battlemages. Beir sospechaba que Aito era uno de los últimos. Un mago de batalla era tan raro. En comparación con los magos guerreros, eran tan competentes en el combate cuerpo a cuerpo como en las habilidades mágicas. Ciertamente, el retador negro tenía otros hechizos además del elemental de viento. Ilusiones, por ejemplo, o un cambio de peso tan difícil de notar. Weight Control no fue un simple hechizo. Si el retador negro lograra subir de nivel al nivel de habilidad única, entonces ciertamente se volvería temible, terrible incluso. Al principio parecía un hechizo simple, pero ofrecía innumerables posibilidades. Aumentar el peso del arma para causar más daño era solo la punta del iceberg. Beir ciertamente podía ver cómo ese simple hechizo podía contrarrestar todo tipo de habilidades. Desde etéreos, elementales, físicos, potenciadores, etc. Ni siquiera puedo imaginar lo poderoso que se volvería cuando pudiera influir en la materia viva. Aumentar el peso del corazón 50 veces, por ejemplo, sería más que suficiente para aplastarlo. Bueno, dependiendo de contra quién se use. Según los registros, nadie había recibido ese hechizo antes. Bueno, Beir podría estar equivocado y no había leído todos los archivos. Algunos de ellos estaban fuera de los límites, incluso para él, un nivel 7, una clase de arquero trascendente. Actualmente sirvió en Bulmar, una fortaleza ubicada al este de Iris, donde las cenizas y las rocas ardientes eran comunes. Con 3 volcanes activos en los alrededores, las temperaturas superaron fácilmente los 100 grados. En Bulmar, solo unas pocas personas igualaron su rango o lo superaron.
Oh, ha tenido un mal comienzo para los retadores, pensó, al ver a dos de los soldados de Lucius corriendo de cabeza con sus escudos hacia el Khan, pensando que sería suficiente para protegerlos de un eventual ataque. Tontos borrachos de sus propios poderes. No saben a qué se enfrentan. El Khan blandió su poderosa hacha, cortando sus protecciones de un solo golpe. La parte superior del cuerpo de los retadores se separó de su mitad inferior. El terror llenó sus ojos cuando tocaron el suelo, literalmente en dos piezas, inclinando la escala de la batalla a favor de los orcos en términos de ventaja numérica. Los orcos que estaban demoliendo los muros en el exterior se detuvieron y se unieron a su líder. Todos los retadores en la fortaleza de madera centraron su atención en la entrada, disparando todos los proyectiles que pudieron contra el Khan. Entendiendo, absolutamente tenían que derribar a ese monstruo. Picas de madera, flechas, cerrojos eléctricos, lanzas de hielo, balas de agua, bolas de fuego. La Khan se cubrió usando sus brazos blindados cubiertos con durabilidad. Dejando abolladuras o rasguños, esos proyectiles apenas dejaron una marca en ella. Pronto, sus soldados se unieron a ella. 4 orcos que llevaban escudos formaron un muro protector alrededor de su líder. Su defensa era tan ajustada y gruesa que los proyectiles solo lograron dañar los escudos, pero no lo que se escondía detrás de ellos. Esfuerzo encomiable. No obstante, es inútil, comentó Beir. Le recordó su primera pelea contra un Goliat de nivel 4. En ese entonces, solo había sido un tirador de nivel 3. Ese traficante de miedo era el tipo más común que se encontraba, pero era extremadamente poderoso. Sus músculos abultados por sí solos proporcionaron suficiente defensa contra los ataques físicos como para ignorar la mayoría de las habilidades físicas. Beir había vaciado su carcaj, e incluso entonces solo logró convertirlo en un puercoespín en movimiento. Fue en ese momento que realmente conoció el mismo miedo que podía leer en los ojos de los retadores. Enfrentar a un ejército era una cosa, pero un oponente fuerte contra el que ningún ataque funcionaba era más que frustrante. Sin embargo, parece que uno de ellos no está tan impresionado en absoluto, pensó Beir. Sus ojos penetrantes pegaron a Aito que estaba gritando una orden. Inmediatamente después, los compañeros de equipo del retador negro comenzaron a centrar sus ataques en los soldados orcos en lugar de en el Khan. Ogoro ató a un orco que formaba parte de la pared del escudo utilizando cables y cuerdas de sujeción. Con la ayuda de George, sacó a la criatura de la formación, creando una abertura. George luego lanzó una pared de agua con un ángulo extraño detrás del orco, empujando su espalda, impulsando a la criatura ya desequilibrada hacia los retadores. Sheila acribilla al orco con flechas heladas que debilitan sus defensas. Ogoro lo terminó con un movimiento de su espada a través de la visera. Esto es interesante, pensó Beir, su mirada pasando del equipo de Aito a los demás. Mientras que los otros retadores estaban congelados por el miedo, los compañeros de equipo del retador negro actuaron como uno. Como si ya conocieran un poco el miedo. Como si confiaran ciegamente en él. Como si fuera un más valiente. Tararear. Lógicamente hablando, no puede serlo. Y todavía, el Khan hablaba en un idioma que incluso Beir podía entender, solo gracias a su condición de moderador. Al parecer, se estaba dirigiendo al retador negro. El moderador ya sabía que Aito podía comprender a los orcos, pero como había adquirido el conocimiento, seguía siendo un misterio para él. Ven, enfréntate a mí, guerrero humano, deja de esconderte detrás de tus soldados. Ya he tenido suficiente de esperar, dijo el Khan, haciendo un gesto a los orcos para que detuvieran su asalto. Todos los ataques de los orcos se detuvieron. Aito ordenó lo mismo para sus compañeros de equipo y otros retadores que no parecían dispuestos a escuchar. Pero demasiado confundidos y asustados, se detuvieron de todos modos. El retador negro pareció ponderar sus opciones y rápidamente dio instrucciones a sus compañeros de equipo antes de responder al Khan. Bien, llevémoslo afuera, dijo. Con el consentimiento del Khan, avanzó hacia los orcos sin obstáculos. Las criaturas lo miraron pasar con miradas burlonas, probablemente debido al hecho de que podía entender a los orcos y al interés que el Khan tenía en él. Sin embargo, siendo él mismo un retador y ferviente usuario de tácticas sucias, Aito no estaba exactamente inclinado a seguir el sentido del honor de los orcos. En medio de los soldados orcos, Aito rápidamente blandió su hacha, alargándola, aprovechando al máximo esta oportunidad. En un movimiento repentino y poderoso, giró, decapitando 3 cabezas de orcos de una sola vez. Sorprendidos por el acto deshonroso, los orcos apenas tuvieron tiempo de darse cuenta de que sus cabezas caían al suelo. Eso es sucio, jaja, pensó Beir, riendo entre dientes, pero inteligente.
Después de todo, no hay honor en la guerra. Es ganar o perder. Todo está permitido, nada está prohibido. Y esa es una de las debilidades de los orcos que los rivales a menudo se olvidan de explotar. El retador negro luego cargó contra el sorprendido Khan, chocando contra ella, enviando a la orca alta fuera de los límites de la fortaleza de madera. Furiosos, los orcos intentaron perseguirlo, pero los compañeros de equipo de Aito, seguidos por los otros retadores, reanudaron sus ataques, evitando que las criaturas lo persiguieran. A pocos metros de las fortificaciones de madera, el jefe orco escupió arena, agarrando su hacha con fuerza. «No tienes honor», proclamó la Khan, poniéndose de pie, con una expresión de enojo en su rostro. «Sí, ya escuché esa línea de alguien antes. Un cierto calvo. ¿Puedes adivinar cómo terminó?», dijo Aito, cubriendo su armadura y arma con durabilidad. «Batido hasta convertirlo en pulpa. Hablas en grande para ser humano». Sí, pero en comparación con otros, tengo la pelea para respaldarlo», respondió Aito, cargando hacha en mano. Capítulo 164. Dentro de la fortaleza de madera de forma cuadrada, 9 retadores lucharon contra 6 orcos de élite. 4 del equipo de Lucius, 2 del de Sam y 3 del de Aito. Con su ventaja numérica, lógicamente era solo cuestión de tiempo antes de que ganaran. Pero la victoria se ganó, no se calculó. Cualquier cosa puede pasar durante una pelea a muerte. 4 orcos de élite formaron un pequeño muro de escudos con forma de tortuga, protegiendo a otros 2 que estaban preparando un contraataque. Con una lanza cada uno, los 2 orcos los cubrieron con durabilidad. Mientras tanto, Lucius ordenó a sus 2 arqueros que dispararan a voluntad. Juntos, podrían disparar 2 flechas por segundo. Cada uno de ellos apuntó a uno de los gruesos escudos de la torre de los orcos. Incapaz de atravesar sus defensas. No habían experimentado la pelea de ayer, por lo que no podían saber cuán ridículamente duros eran esos escudos. Las pequeñas brechas que había en la formación de los orcos eran tan pequeñas que requeriría una precisión perfecta para atravesarlas. Incluso entonces, golpearía áreas no vitales o sus armaduras. Debido a la falta de comunicación entre los equipos, Ogoro y Josh no pudieron entrar en el cuerpo a cuerpo. Proyectiles, mágicos o físicos, emergieron de todos los rincones de la fortaleza de madera, lo que obligó a los 2 hombres a ceñirse a los ataques a distancia. Bueno, Ogoro simplemente se quedó atrás, al igual que Sam, que solo podía atacar cuerpo a cuerpo. Fue un caos. Sheila disparó una flecha congelada tras otra, apuntando al mismo lugar, tratando de congelar el escudo de la torre hasta su núcleo. Sería más fácil romperlo después. Roisin, la elementalista dual del equipo de Sam, notó lo que estaba haciendo y la ayudó. Elizabeth, la elementalista de madera del equipo de Lucius, les arrojó todo lo que tenía. El propio Lucius no escatimó esfuerzos. Los orcos apretaron sus colmillos a través del dolor cuando las corrientes de electricidad los golpearon. Activando su habilidad, Hyperconductivity agregada a Electric Bolt, Lucius podía apuntar hasta 4 oponentes al mismo tiempo. El pútrido olor a carne quemada surgió rápidamente de la piel de los orcos, bañada en electricidad. Y, sin embargo, mantuvieron firmes sus argumentos. Habiendo sido entrenados para soportar un dolor insoportable, acostumbrados a las altas temperaturas, con un físico que había alcanzado el nivel 3 superior, sus cuerpos no vacilaron. Desafortunadamente para los orcos, Durability no pudo protegerlos del ataque de Lucius. Tampoco pudieron moverse. El ataque de Lucius pareció tener un efecto de parálisis temporal. Incapaces de avanzar o retroceder, solo podían contar con sus parientes que preparaban un contraataque. Los 2 orcos que estaban en la parte posterior de la formación sabían de la situación de sus compañeros y, sin embargo, esperaron pacientemente la oportunidad adecuada. Bajo los ataques combinados de los retadores, los orcos, élites o no, se debilitaban con los segundos que pasaban. Pero también lo eran los humanos. Más precisamente, los magos. Mantener un flujo constante de electricidad requería mucho maná de Lucius. El elemento de iluminación fue genial. Proporcionó efectos de parálisis, una cantidad de daño más que decente, múltiples opciones de objetivos, etc. Por otro lado, bombeaba maná como lo hacía un viejo modelo de coche de carreras con la gasolina. Además de eso, la liberación de un flujo constante de electricidad solo agotó la reserva de maná de Lucius más rápido. Por eso le gustaba usar un arma cuerpo a cuerpo para compensar ese ridículo consumo de maná, su debilidad. Ha estado evitando que los orcos se muevan continuamente durante 5 minutos y aún no habían muerto. No es de extrañar que estas criaturas se guardaran para el final.
Simplemente están ridículamente dominados, pensó Lucius, sintiendo que su maná se agotaba a una quinta parte de su reserva. Tengo que recargarme pronto. Sacando un núcleo de maná de su bolsa de inventario, Lucius se concentró en él por un instante para absorber la energía, debilitando su control sobre los orcos. Esa única oportunidad era lo que estaban esperando los dos orcos en la parte de atrás. Al ver a Lucius perder parte de su enfoque, rápidamente se levantaron de su posición agachada y, ambos apuntando al mismo objetivo que impedía que sus compañeros se movieran, arrojaron sus lanzas. Lucius parecía ser el más molesto de los humanos presentes aquí. Ambos proyectiles mortales viajaron rápidamente por el aire. Su objetivo no estaba tan lejos, lo que permitía una precisión lo suficientemente alta como para asegurarse de que el disparo no fallara. Los orcos habían practicado su puntería con ese propósito, después de todo. Maldición. Lucius pensó, dejando caer su núcleo de maná, deteniendo su habilidad. Apenas tuvo tiempo de esquivar una lanza. Sin embargo, la otra lanza de color amarillo brillante lo golpeó de frente. Su durabilidad en el nivel 2 no fue rival para los orcos. La punta de la lanza atravesó esa primera capa mágica de defensa, mordiendo su armadura. Su impulso le otorgó al arma suficiente poder de penetración para atravesar y chocar contra la cota de malla de Lucius, protegiendo su estómago. Y finalmente, apuñaló a través de su abdomen. La sangre brotó de su herida. En estado de shock, agarró el mango de la lanza, incapaz de darse cuenta de que había sido gravemente herido. Eso nunca había sucedido antes, después de todo. Siempre había sabido prepararse correctamente, afrontar la adversidad. Lucius había sido herido antes. Cortes profundos, magulladuras, huesos rotos. Pero una lanza en las tripas era algo nuevo. No pudo decir qué tan profunda era la herida cuando perdió el equilibrio y cayó de la pared de madera. Miel. Elizabeth gritó, perdiendo la compostura cuando su líder cayó a la arena y dejó de moverse. Liberados de su prisión eléctrica, los orcos avanzaron hacia la fortaleza, pero a ella no le importaba menos. Los dos arqueros que disparaban flechas desde lo alto de las paredes se quedaron sin municiones. 3 días de lucha contra hordas de orcos habían agotado su suministro, bueno, 2 días considerando que realmente no habían participado en la batalla de ayer. Por supuesto, habían reunido sus flechas en el campo después, pero las flechas se rompían a veces. Además, uno solo podía llevar tantas flechas sobre sí mismo, más el hecho de que habían luchado contra los fogones para llegar al 6.º piso. Ahora se vieron obligados a cambiar al cuerpo a cuerpo. Sheila había intentado limitar sus tiros, hacer que contaran. Sin embargo, incluso ella se quedó sin municiones. Sacando su repetidor y su larga daga, se preparó para la carga de los orcos. Los orcos avanzaron lentamente en formación, su escudo plagado de flechas y abolladuras. Pisando lanzas de madera rotas que había sido lanzada por Elizabeth y flechas rotas, caminaron dentro de la fortaleza. George acaba de terminar de recargar su maná con un núcleo de maná y lanzó balas de agua a alta presión, apuntando al escudo que Sheila se había congelado casi por completo a pesar de la alta temperatura. Al entrar en contacto, rompió una cuarta parte, exponiendo al orco. Concentrándose en otro enemigo, Ogoro usó sus cables y cuerdas para atraparlo. Sin embargo, después de haber usado ese truco una vez, el orco lo vio venir y el escudo golpeó algunos de los cables. Ogoro todavía se las arregló para agarrar su grueso brazo. Él tiró. En ese momento, un segundo orco se unió, ayudando a su compañero soldado de élite. Un orco ya era difícil de arrastrar, pero dos eran imposibles. Demasiado ocupado lidiando con los enemigos de su lado, George no pudo ayudarlo. Ogoro se vio obligado a disipar su atadura, para evitar ser atraído hacia los orcos. Espadas en mano, los 3 arqueros del equipo de Lucius cargaron contra ellos. George dejó de disparar balas de agua por temor a golpear a una de ellas y se preparó para entrar en el tumulto. Lanzando un muro de agua, aisló a su objetivo de los demás y rompió el escudo congelado del orco en pedazos. ¡Cra! El orco agarró su hacha de guerra con las 2 manos y contraatacó. George retrocedió y usó otra pared de agua para impulsar a su adversario hacia él. Inesperadamente, el orco dio la bienvenida a la propulsión como una oportunidad y cargó locamente contra él. Sin embargo, George tomó una posición de bateador, lanzó balas de agua para distraer al orco y, como en un juego de béisbol, aplastó la cabeza acorazada del orco con su garrote de metal, apuntando al home run. El orco voló hacia atrás para no volver a moverse, o eso pensó George. No puedo creer que haya funcionado, pensó George. Gracias al bombardeo continuo de los retadores, los orcos ya estaban heridos, debilitados, principalmente a causa de Lucius.
Pero para su sorpresa, el orco se movió a pesar de una fea herida en la que su rostro golpeaba hacia adentro. Sam aprovechó de inmediato esta oportunidad para apuñalarlo en la garganta. Debido a la situación, tanto el mago como el guerrero trabajaron juntos. Ogoro cortó el cuello de un orco con su espada y retrocedió, dejando que Sheila tomara su lugar, Roisin en puntillas. La batalla ahora parecía más una pelea total que una pelea organizada. Un corte largo marcaba el peto de Ogoro desde la esquina superior izquierda hasta su cintura, un regalo de despedida de su oponente. Rápidamente tomó 3 perlas de recuperación para detener el sangrado. Desde donde estaba, Ogoro podía ver que los 2 arqueros que se enfrentaban a otros 3 orcos no eran exactamente aficionados. Cortar, piratear, parar. Por supuesto, eran mejores que la mayoría de los retadores que había visto. Sus técnicas no estaban refinadas y ciertamente necesitarían más entrenamiento. Aún así, realmente eran fuertes. Pero seguramente eran mejores arqueros que espadachines. Se las arreglaron para matar a un orco, pero uno de ellos murió en el proceso. La última arquera, una mujer armada con 2 espadas cortas, se enfrentó sola a 2 orcos de élite. George y Sheila ya estaban muy ocupados tratando con un orco cada uno, ambos ayudados por el equipo de Sam. Elizabeth estaba llorando encima de Lucius, probablemente ayudándolo a recuperarse si no estaba muerto ya. Ogoro maldijo internamente. Ese arquero del equipo de Lucius no duraría mucho si no hacía algo. Prácticamente se necesitaron 2 retadores para derribar a un orco de élite. Infundiendo maná en su guantelete, atrapó a uno de los orcos de élite en sus cables, usando toda su fuerza restante para mantenerlo quieto. Cariño, por favor, no te mueras conmigo. Elizabeth gimió, rompiendo 4 cuentas de recuperación para curar a Lucius, quien tenía una lanza alojada en sus entrañas. Su cabeza golpeó el suelo primero, durante el cual perdió el conocimiento. Elizabeth no sabía si se debía a la caída o al arma que sobresalía del cuerpo de su marido. Afortunadamente, Lucius todavía respiraba, al menos por ahora. Capítulo 165. Mientras los retadores peleaban, Elizabeth lloró. A ella le importaba poco todo lo que sucedía en la torre. Energía, riqueza, su segunda vida, supervivencia. Todos esos no tenían sentido para ella si no podía compartirlos con la persona que amaba. Lucius había sido un simple empleado de un banco. Se despierta, se va a trabajar, se vuelve a casa, se cena con su esposa. Lucius tuvo una vida bastante simple pero feliz. Elizabeth y él no habían sido ricos ni pobres. Habían tenido suficiente dinero para ganarse la vida y disfrutar de la alegría de la vida. ¿Qué más se puede pedir? Les había gustado jugar a los bolos una vez a la semana. Fue una especie de ritual. Todos los viernes por la noche salían a cenar a algún lugar barato y luego iban a jugar a los bolos. ¿Por qué? Quizás porque así habían pasado su primera cita. Después de 20 años de matrimonio, Elizabeth lo recordaba perfectamente. Cómo la había recogido un viernes por la noche durante un frío invierno en un coche de alquiler. En ese entonces, Lucius había sido un hombre torpe y la llevó a una bolera, pensando que era romántico. No habría funcionado si fuera otra mujer que no fuera Elizabeth. En lugar de condenarlo por una idea tan tonta, le dio una oportunidad. Como nunca antes había intentado jugar a los bolos, había pensado que era solo un juego tonto en el que la gente golpeaba los bolos con una bola metálica o con lo que fuera que la bola estuviera hecha. Aún así, había pasado una velada maravillosa con Lucius. Lanzar una pelota, competir entre sí, hablar de sus vidas. De alguna manera lo había encontrado relajante, atractivo. La franqueza y la torpeza de Lucius le habían resultado atractivas. A Elizabeth no le gustaba exactamente el juego romántico habitual de las citas durante un cierto periodo de tiempo antes de finalmente salir oficialmente. Si le gustaba a alguien lo suficiente, entonces eso era todo. Se podría decir que tuvo suerte con Lucius o tal vez fue la intuición de su mujer. Antes del final de su cita, ella había sellado el trato. Después de eso, pasaron la mayor parte de la noche del viernes juntos, y finalmente toda su vida juntos. Elizabeth nunca se arrepintió de su decisión. Él siempre había estado aquí para él y ella para él. Ha habido dificultades ocasionales, por supuesto, pero así era la vida. Años más tarde, un viernes por la noche en particular, tuvieron un accidente automovilístico mientras se dirigían a su habitual sesión de bolos. Elizabeth sobrevivió, pero Lucius no. Ella se había deprimido después, al ver a su fantasma innumerables veces deambulando por su casa que parecía tan vacía sin él. Lucius había sido estéril, así que incluso después de más de 20 años juntos, no tuvieron hijos. Atormentado, enamorado, exhausto.
Incapaz de seguir viviendo, se quitó la vida saltando voluntariamente frente a un camión. Fue rápido e indoloro cuando su cráneo se rompió. Una cantidad desconocida de tiempo después, algunos dioses la revivieron en un extraño espacio ilimitado con miles de otros humanos. Al igual que algunos otros humanos revividos, Elizabeth se había preguntado por qué, a pesar de su falta de deseo por la vida, los seres piadosos la resucitaron hasta que encontró a alguien entre esa multitud. Su marido fallecido. Suerte o destino. Al principio, pensó que era un sueño, solo un sueño. Sin embargo, cuando sus miradas se encontraron y él caminó hacia ella, cuando sintió su cálido toque en su piel una vez más, cuando la tomó en sus brazos, se sintió tan aliviada. Decididos a hacerse un lugar en ese nuevo mundo llamado Iris, habían pasado por la prueba blanca ya que parecía la más fácil. En ese momento, solo querían permanecer juntos y vivir una vida normal y acogedora como antes. Allí, no habían luchado contra orcos, ops o goblins, sino peor aún, contra humanos. El ensayo blanco tenía recursos limitados. Los humanos lucharon entre sí por territorios formando grupos, reuniéndose alrededor de líderes. Eso solo les hizo darse cuenta de que el nuevo mundo al que se dirigían podría no ser un lugar para los débiles. Ahí es donde Lucius había encontrado su talento en el liderazgo, creando su propio grupo de personas. Elizabeth había notado un cambio en su personalidad. En ese corto tiempo, Lucius se había convertido en un oportunista despiadado. Haré cualquier cosa para crear un lugar propio, le había dicho Lucius una vez, incluso si eso significa matar a 1000 personas. No tenemos otra opción, Elizabeth. Así es como funciona este nuevo mundo. Rápidamente llegaron a saber que la vida que tenían en la Tierra y que tendrían en Iris estaba destinada a ser diferente. Desafortunadamente, Lucius había perdido contra Kai Tsubame, ese astuto zorro, y se vio obligado a servir a sus órdenes o morir. No hay muchas opciones allí. La torre había sido una gran oportunidad para separarse de la secta elegida que Kai había establecido. Al ganar la libertad, Lucius y Elizabeth habían reunido a camaradas leales para escalar la torre. De 20 personas, su número disminuyó a 7 a medida que avanzaban en la torre, adquiriendo más poder pero perdiendo más camaradas en el proceso. Así era la torre. Y ahora parecía que era el momento de morir de Lucius. Elizabeth no podía soportar la visión de perderlo por segunda vez. Habían tenido la suerte de ser revividos en el mismo lugar y reencontrarse, a pesar de no morir el mismo día. Junto a él, con las rodillas sobre la arena abrasadora, le acarició la mejilla. Aún respiraba. Con una lanza en el intestino, ni siquiera 4 perlas de recuperación pudieron detener el sangrado. Elizabeth tendría que sacársela si quería que las cuentas lo curaran adecuadamente. Pero sacarlo podría agravar la lesión de Lucius. Podría morir por la pérdida de sangre antes de que las perlas de recuperación hicieran su magia. Lucius necesitaría un cirujano de batalla si quería sobrevivir. El único cirujano de batalla de su equipo, Bartolomeo, había muerto por una lanza en el estómago arrojada por esa orca gigante hembra que Aito estaba peleando afuera. Ella no estaba exactamente resentida con él por lo que había hecho. Elizabeth sabía que su esposo se había equivocado al rechazar una alianza temporal, no que ella pudiera hacerle entrar en razón. De todos modos, no habrían tenido más remedio que luchar contra los orcos en algún momento. Con los años, Lucius se había convertido en un hombre orgulloso. Pero había algunas cosas de las que estaba orgulloso y apreciado. Su esposa y ahora sus poderes recién adquiridos. Elizabeth sabía que Lucius se había negado a cooperar con Aito porque había sido testigo de la fuerza del hombre. Temiendo que robara su grupo como lo había hecho ese bastardo de Kai Tsubame. ¿Aito no tiene un cirujano de batalla en su equipo? Elizabeth pensó, secándose las lágrimas. Ninguno de los compañeros de equipo de Aito ha muerto todavía. Un equipo que llegara al 6º piso tendría un cirujano de batalla con ellos. Al menos eso esperaba. Se dio la vuelta, mirando a los retadores restantes que luchaban contra los orcos en una batalla a muerte. Marta, la única arquera viva, estaba luchando contra 2 orcos. Todos los demás camaradas de Elizabeth habían sucumbido bajo los golpes de los orcos de élite. El equipo de Lucius estaba compuesto por 2 magos, 2 arqueros, un cirujano de batalla y 2 guerreros. 7 en total. Y ahora, solo quedaban 3 de ellos, pronto 2 si Elizabeth no encontraba un cirujano de batalla. Fue entonces cuando vio a un hombre sujetando a un orco con alambres delgados y una cuerda amarilla. Al darse cuenta de lo que eso significaba, la esperanza surgió del fondo de su corazón. Pero él mismo parecía estar gravemente herido. Inhaló y exhaló para calmar su dolor, animándose mentalmente, sé fuerte, Elizabeth. Aún no se ha perdido toda esperanza. Todavía puedes salvar a Lucius.
Dada una nueva razón para luchar, se puso de pie y fue al rescate de alguien que supuestamente era un cirujano de batalla. A decenas de metros de las defensas de madera erigidas por el equipo de Lucius, dos poderosas figuras blandiendo hachas intercambiaron poderosos golpes. Granos de arena salpicaron cuando el hacha gigante del Khan golpeó el suelo. Aito, que se había esquivado de lado, respondió con un brutal golpe en el hígado, cargando su guante con durabilidad e impacto. Su puño acertó, dejando una pequeña abolladura del tamaño de un puño en la armadura del Khan. La orca gruñó y respondió con un cabezazo. Un fuerte golpe resonó. Aito dio un paso atrás, ligeramente aturdido por el golpe. Esa cosa golpea como un camión. Él pensó. Fue la primera vez desde que subió de nivel, luchó contra un oponente que rivalizaba con él en fuerza. El Khan sonrió satisfecho como si se estuviera divirtiendo. Apretó su agarre en su arma que vibraba fuertemente, una energía informe cubriéndola. Aito cargó, bajando su hacha morfo alargada. La espada del Khan respondió a su golpe. Su espada, que irradiaba energías amarillas y sin forma, se encontró con la de él. ¡Pam! Cada fibra de la vibración de Aito tras el impacto, podía sentir la peor parte del ataque a través de sus huesos. El Khan era fuerte. Frunció el ceño cuando vio que su espada había logrado romper una pequeña parte de su hacha. Las fisuras marcaban el filo de su arma. ¿Era esa habilidad? Se preguntó, pateando al Khan en las tripas. Forzada por su fuerza, la orca dio 2 pasos hacia atrás, luego sonrió, sus dientes y 2 colmillos cubiertos de sangre oscura. Capítulo 166. Los soles oscuros y blancos en el cielo brillaban intensamente, anormalmente más cerca uno del otro que antes, como si se fusionaran. Sus bordes se tocaron, brillando una luz gris pálida en la arena que se expandió progresivamente con los segundos que pasaban. Granos de arena amarillos, rocas marrones, sangre negra y roja. Todos los colores se consideran perdiendo contraste. Y, sin embargo, nadie le prestó atención. Sin palabras, la multitud de orcos tenía los ojos pegados en las 2 figuras que luchaban en el centro de la arena, sin querer perderse ni una gota de la acción. Nunca antes habían visto al Khan luchar seriamente, al menos no en esa medida. Tanto las armas del hombre como las del orco arrojan chispas con cada colisión. El viento mismo pareció huir para salvar la vida con ondas de choque repentinas producidas por la habilidad de Aito, creando nubes de arena y polvo. Incluso si miraron con atención, la multitud falló 2 de cada 3 golpes. Aito y el Khan fueron tan rápidos que su visión apenas se mantuvo. Solo unos pocos orcos de élite como Kurgan, que eran espectadores, lograron captar toda la escena. Para la mayoría, el jefe humano y el orco estaban al mismo nivel. Cambiando golpe por golpe. Pero Kurgan lo sabía mejor. Pudo ver la ligera diferencia de ritmo y velocidad. El Khan tenía la ventaja. Al darse cuenta de la luz gris, Kurgan levantó tranquilamente la cabeza hacia arriba. Kulikan, el sol blanco y negro, se fusionaban, se superponían. Todos los orcos, adultos o niños, sabían lo que significaba. Es casi la hora, pensó Kurgan, suspirando. El guerrero fuerte ha perdido toda posibilidad de ganar. Nadie prestó atención a los otros retadores que lograron derrotar a los últimos orcos de élite en las fortificaciones de madera, reagrupando, curando a sus heridos, honrando a sus compañeros muertos. Solo las pesadas miradas de la multitud atestiguaban la inmensa presión que Aito sentía sobre su hombro. Podía sentir un aura invisible empujándolo hacia abajo, listo para enterrarlo debajo de la arena abrasadora, para nunca resurgir. Era la multitud o el ser imponente, que a pesar de las heridas, actualmente lo enfrenta con una sonrisa satisfecha en su rostro. Probablemente una mezcla de ambos. Tal fue la presión de esta pelea. Él mismo estaba plagado de heridas. Abolladuras del tamaño de un puño en su peto y casco. Corta brazos y mandíbula. Contusiones en el abdomen, piernas y espalda. Afortunadamente, su malla tejida lo protegió la mayor parte del tiempo. Una vez más, pudo saborear su propia sangre mezclada con saliva seca. Llevaban casi 10 minutos peleando y ninguno de los dos se había caído. Sin embargo, parecía que habían pasado 1 o 2 horas. Aunque no ha pasado tanto tiempo desde que enfrentó una situación mortal, se sintió como una eternidad desde que luchó contra un oponente capaz de lastimarlo tan gravemente. Le hizo darse cuenta de que se estaba acostumbrando a estar en la cima de la cadena alimentaria, o tal vez a aburrirse de enemigos fáciles, como el Khan. A pesar de que mantuvo la guardia contra esos pensamientos tan pausados, no pudo evitar volverse vanidoso debido a la anterior falta de peligro. Y por eso le dio la bienvenida y también temió la fuerza del Khan. En ese sentido, Aito sintió que podía entenderla, un orco que había alcanzado la cúspide de su raza, al menos dentro de los límites de la torre.
¿Quién sabía en qué clase de monstruo podría haberse convertido el Kan afuera? Sin que los dioses impidieran deliberadamente su evolución. La leve sonrisa en el rostro de Aito traicionó su placer de encontrarse con un enemigo digno una vez más. El Kan claramente estaba disfrutando de su pelea, parecía darlo todo, arriesgando su vida. Ya no parecía buscar la gloria sino puro disfrute. La hoja del hacha de Aito ya estaba abollada, aunque todavía se podía usar. La mayoría de las chispas provenían de su propia arma, debido a pequeños pedazos volando. Una buena herramienta de afilado sin duda ayudaría en su caso, pero si seguía golpeando su espada con su espada, temía que la rompiera. Curiosamente, su arma se veía bien, tan impecable como cuando salió de la herrería. El Kan corrió hacia él, cubriendo la corta distancia en un instante. Tal velocidad, al nivel de Aito, se consideraba normal. Sin embargo, todavía tenía que acostumbrarse por completo a ello. Sin tiempo para esquivar, se defendió. Su escudo de acero se encontró con el hacha del Kan con un fuerte golpe, agregando otra marca a la protección de Aito. Contrarrestó el ataque con un rápido empujón a su garganta. El Kan escapó del golpe por un pelo, dejando un rasguño en su casco, antes de patear entre sus piernas. Peligroso por todo tipo de razones dolorosas, Aito rápidamente barrió ese golpe con su rodilla, aprovechando su posición para patearle el estómago. ¡Pam! El Kan agradeció su poderoso golpe, retrocediendo 3 pasos para absorber el impacto. Aito se lanzó con la intención de encadenar su ataque, cubriendo la hoja de su hacha con todo lo que tenía. Habilidad activa. Durabilidad, sobrecarga. Habilidad activa. Control de peso X10, sobrecarga. Habilidad activa. Impacto, sobrecarga. Su arma vibró con poder mientras atacaba, apuntando a matar. El Kan respondió con un poderoso golpe propio. La hoja vibraba de color amarillo, su hacha se encontró una vez más con la de él, chocando en una onda de choque brutal. Gracias al peso y el impulso adicionales, Aito la empujó hacia atrás pero no le causó ninguna lesión evidente. Cuando el Kan recuperó el equilibrio, Aito notó la luz gris pálida que brillaba sobre ellos. De hecho, ahora brillaba en toda la arena. Todo se volvió gris. Casi le recordaba a esas viejas películas en blanco y negro si no fuera por el hecho de que en realidad estaba jugando en esa película. Cargó contra ella, sin querer dejarle al Kan ninguna oportunidad de descansar. Más pequeñas grietas aparecieron progresivamente en el hacha de Aito mientras intercambiaban una ráfaga de golpes. Una situación en la que estaba en desventaja. Aito trató de evitar que ocurriera ese tipo de situación. Luchando en ráfagas cortas antes de retirarse para crear espacio y evitar que ella ataque continuamente. No es que le haya funcionado de maravilla. El Kan probablemente había alcanzado el nivel de agilidad 4 y era más rápido que Aito. Luchaba por mantener el ritmo de su velocidad. Fue solo gracias a su entrenamiento e intuición ocasional que estalló de vez en cuando. Aito de alguna manera podía intercambiar golpes y no estaba completamente abrumado. O también podría ser que el Kan le dejara contraatacar. Ese descubrimiento le preocupó. Capítulo 167. Aito y la diferencia de velocidad del Kan no eran deslumbrantes, pero seguían presentes. Unas cuantas heridas más y marcas cortantes aparecieron progresivamente en su cuerpo y armadura. No tuvo tiempo de pensar. Cada 4 o 5 golpes, el Kan le daba un golpe. Al principio, pensó que era pura suerte. Pero sucedió una y otra vez. Estuvo jugando conmigo desde el principio. Aito pensó, un poco enojado. Gracias a que los dioses juegan sus propios juegos en la sombra, ha desarrollado una aversión a ser controlado o cualquier cosa relacionada con el control sobre él. Sentía que el Kan era un gato que jugaba con un ratón. Un ratón grande y sabroso en su estuche. Pero era hora de que el ratón usara su arma anti-gatos. De repente, en medio de la ráfaga de golpes, Aito cambió a su martillo de Ainium. Mirándolo a cámara lenta, su arma contundente impactó el borde del hacha del Kan que estaba recubierto con 2 energías diferentes. Tras el impacto, debería haber destruido el poderoso hacha del orco y, sin embargo, contrariamente a las expectativas de Aito, su martillo simplemente repelió el arma del enemigo con tanta violencia que voló por encima de la arena, aterrizando a 20 metros de distancia. Edge pegado en la arena abrasadora. El hacha grande permaneció intacta, incluso prístina. Aprovechando esta oportunidad, Aito giró rápidamente, dando la espalda, cubriendo instantáneamente su arma con sus 3 habilidades. Como un leñador que corta un árbol, su hacha mordió brutalmente el flanco blindado del Kan, lacerando sus defensas, pero se vio obligado a detenerse en su caja torácica. La sangre brotó de la herida mortal, rociando el hacha de Aito con un negro que parecía gris sin importar cómo lo mirara. Trató de sacar su arma.
Los músculos abdominales del Kan se contrajeron con tanta fuerza que bloquearon sus vasos sanguíneos, deteniendo la pérdida de su líquido vital, atrapando la hoja del hacha de Aito dentro de ella. El Kan estiró su largo y poderoso brazo. Sus músculos abultados se contrajeron hasta el límite cuando agarró la mano y el eje de Aito para evitar que se moviera. Por más que lo intente, estaba atascado. No es que planeara echarse atrás ahora mismo. Con su mano disponible, el orco agarró una daga y luego la empujó, apuntando a la garganta del débil humano con todas sus fuerzas. Aito atrapó la daga con su mano acorazada, evitando un golpe mortal. Apretó el puño, tratando de aplastar su hoja de acero. La sangre corría por la boca del Kan. Obligado a ejercer todas sus fuerzas, todo el cuerpo de Aito dolía mucho. Se vieron obligadas a abrir múltiples heridas. Estoy satisfecho con tu destreza en la lucha, guerrero humano, pero siento que te estás debilitando, dijo el Kan, su daga moviéndose lentamente hacia la garganta de Aito. Lástima. Qué lástima. La daga llegó hasta la mitad de la garganta de Aito. No te preocupes. Ya que has luchado tan honorablemente. Un cuarto de camino. Daré a tus compañeros una muerte rápida e indolora. La punta del arma alcanzó la garganta de Aito, hundiéndose progresivamente en su cota de malla tejida. Era solo cuestión de tiempo antes de que atravesara. ¿Matar a sus compañeros de equipo? ¿Luchó con honor? ¿Satisfecho con su destreza en la lucha? ¿Qué clase de mierda fue esa? Sí, a la mierda, respondió, empujando lentamente su daga hacia atrás. Regalo. Furia. Enojado, su fuerza aumentó en un nivel completo, lo que le permitió empujarla hacia atrás. Confundido, el Kan observó cómo su daga se alejaba progresivamente de la garganta de Aito. Al mismo tiempo, hundió el hacha más profundamente en su abdomen. Que te jodan, tu evento sagrado y los dioses. A pesar de su mejor esfuerzo, el Kan no pudo evitar que el hacha de Aito se moviera más profundamente dentro de su abdomen. Lenta pero segura, se dirigía a sus entrañas. Los músculos de la orca hembra se hincharon debido al exceso de esfuerzo. La posibilidad de perder pareció tomar forma dentro de su mente cuando su rostro se volvió negro grisáceo debido a la sangre que bombeaba rápidamente a su cerebro. A medida que se acercaba la victoria de Aito, los dos soles se superponían perfectamente sobre la arena en el cielo falso. Todo pareció congelarse por un momento. Su hacha y la daga del Kan detuvieron su curso. La multitud dejó de respirar. Dentro de la fortificación de madera, Sheila y Josh levantaron la cabeza mientras un sentimiento terrible los abrumaba, luego se volvieron hacia la ubicación de Aito. Ogoro, que estaba atendiendo la herida de Lucius, dejó de coser. La mirada de Elizabeth fue del cuerpo de su esposo a un lugar cercano a la entrada de la fortificación de forma cuadrada. Sam frunció el ceño cuando los sonidos de lucha provenientes del exterior de las paredes de madera se volvieron mortalmente silenciosos. Sin gruñidos, gritos ni colisiones de armas. Ni siquiera se podía oír el viento. Todos los contendientes presentes en la arena, y aún vivos, lo sintieron. Sus miradas estaban pegadas al mismo lugar. No podían ver exactamente lo que estaba sucediendo afuera debido a que las paredes de madera obstruían su visión, pero podían sentirlo. Algo venía. Algo espantoso. De repente, un fuerte golpe rompió el silencio, reverberando por toda la arena. Los retadores escucharon el sonido de un proyectil que se acercaba rápidamente. Desde el lugar que todos estaban mirando, el cuerpo de Aito voló a través de la pared de madera de un lado, se estrelló contra el suelo arenoso, rodó y se estrelló contra la pared de madera del otro lado. Terminó su curso incrustado en madera. Preocupada, Sheila corrió a su lado. Ogoro abandonó el tratamiento de Lucius, priorizando la seguridad de su camarada. Al llegar a su lado, lo ayudaron a salir del bosque. Ogoro ni siquiera tuvo que usar su sentido del tacto mejorado para ver que Aito estaba en un estado sangriento. Varias lesiones menores. Corta todo el cuerpo. Lo peor de todo, su coraza estaba muy curvada hacia adentro, bloqueando su respiración. Sheila inmediatamente le quitó la armadura a Aito, cortando las correas de cuero con su daga, revelando su cota de malla tejida. Debajo, Ogoro vio moretones de todo tipo, pero uno se destacó del resto. Una marca de puño anormalmente grande, el doble de la circunferencia del puño de George. ¿Cómo está el jefe? Preguntó George. No lo sé con certeza todavía. Mi mejor suposición es que puede tener costillas rotas, tal vez una de ellas está perforando sus pulmones. Su antebrazo está aplastado sin posibilidad de reparación, al menos con mis capacidades. Dudo seriamente que las perlas de recuperación sirvan. El truco, pero todavía podemos usar algo para detener cualquier posible hemorragia interna, respondió Ogoro, rompiendo 4 cuentas de recuperación en el cuerpo de Aito.
Podré contarte más en un momento con mi regalo. Entonces, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora. Sheila dijo, presa del pánico. Ogoro se preguntó qué le estaba pasando. Nunca antes la había visto perder la calma de esa manera. Por supuesto, también estaba preocupado, pero no completamente presa del pánico. Para él, Sheila se parecía a... Aito se despertó de un sobresalto, luego gimió cuando el dolor de sus costillas rotas le recordó su estado herido. ¿Qué estás haciendo? Dijo Aito, jadeando. Apenas podía respirar. Está viniendo. De pie a un lado, Sam lo miró, horrorizado. Porque sabía que el retador negro era un monstruo y se necesitarían cientos, posiblemente 1000, retadores para matarlo. No tenemos tiempo para prepararnos. La mirada de Sam se desvió hacia el agujero por el que Aito había volado hace un momento. Las nubes de arena y polvo se habían dispersado. Además, en la distancia, pudo ver una figura alta acercándose lentamente, el arma de Aito alojada en su flanco. Agarró aire vacío a un lado. Su hacha que había estado incrustada en el suelo hace unos minutos vibró, levitó y luego voló hacia la mano de la figura gris. Ogoro, Sheila, George, dijo Aito, poniéndose de pie tropezando, corre. Capítulo 168. Desde su asiento, Kurgan suspiró, porque sabía que la pelea había terminado. El Kul ya ha descendido del cielo, honrando a los orcos de su presencia. ¿Quién era Kul? Según sus leyendas, fue la encarnación de uno de sus ancestros muertos, el orco más fuerte que jamás haya existido. De vez en cuando, cuando los dos soles se superponían, una vez más caminaba entre ellos por un corto período de tiempo, compartiendo su sabiduría y fuerza con los orcos. Los grandes duelos tenían dos propósitos. En primer lugar, conmemoró la gloriosa guerra entre humanos y orcos que, aparentemente, sucedió hace mucho tiempo. En segundo lugar, preparó la llegada del Kul. Los orcos deben mostrarse dignos y honorables de la sabiduría de los Kul, desafiando a los humanos a una batalla a muerte. El propio Kul se uniría si no mataran a los humanos. Al hacerlo, les enseñaría a los orcos cómo luchar mejor, al menos eso es lo que todos creían. Pero Kurgan sabía que estaba sediento de sangre y una buena pelea, algo que le faltaba como espíritu, viniera de donde viniera. El Kul siempre tomaría posesión del cuerpo del Khan actual, porque otros orcos se consideraban demasiado débiles para mantener su poder. Y eso por una razón. Kurgan dudaba que pudiera ejercer la mitad de la fuerza que originalmente tenía cuando tomó prestado el cuerpo del Khan. Incluso entonces, el cuerpo mutaría temporalmente, como ahora. En medio de la arena, el Kul dejó de caminar repentinamente, su cuerpo se abultaba progresivamente, volviéndose más voluminoso. Se tensó, alargándose, alcanzando los 3 metros de altura. La armadura del Khan apenas se ajustaba al Kul. Demasiado incómodo, el imponente orco agarró el peto, lo aplastó, luego lo arrojó a un lado e hizo lo mismo con otras piezas que impedían sus movimientos. Miró hacia arriba, respiró hondo, saboreando la libertad una vez más. El Kul disfrutó del sabor de la sangre en la boca, del dolor de sus heridas. Libre, por fin, dijo el Kul. Incluso si es solo un mundo ilusorio, es bueno caminar entre los vivos una vez más. Mientras el Kul disfrutaba de su libertad y terminaba su metamorfosis, en las fortificaciones de madera, Aito se apoyó en una pared, silbando, recuperando el aliento. Usando repetidamente su habilidad activa Pneuma para restaurar su resistencia y salud. Gracias a las perlas de recuperación que Ogoro le había dado y su habilidad, Aito podía sentir cómo se curaba su interior. Cualquier hemorragia interna se detuvo, pero los pulmones aún estaban perforados. Cada respiración que tomaba era insoportable, similar a retorcer una daga que ya estaba alojada en él. ¿Tienes un plan, Aito? Preguntó Ogoro. En realidad no, solo ayúdame, mis pulmones, dijo Aito, señalando sus costillas. Ogoro asintió, entendiendo lo que quería decir. ¿Cómo podría no hacerlo? Fue tan deslumbrante. Agarrando la daga de Sheila, la cubrió con durability y perforó la caja torácica de Aito, creando un pequeño punto de acceso. El hilo curativo de Ogoro entró en la herida. Gracias a su mayor sentido del tacto, rápidamente encontró el fragmento de hueso perforando los pulmones y tiró para volver a colocarlo en su lugar. Se aseguró de coser correctamente la pieza rota en la caja torácica y luego cerró la herida. Fue rápido y tomó apenas un minuto. Una operación quirúrgica de emergencia. No es óptimo, pero lo haría por ahora. Gracias, doctor, dijo Aito, respirando más cómodamente ahora. Ahora corre. ¿Qué quieres decir con correr? Preguntó Sheila, antes de que nadie más pudiera decir nada. ¿Por qué? Esa cosa está más allá de cualquiera de ustedes, respondió Aito, señalando al Kul.
No puedes luchar contra eso. ¿Así que quieres que corramos mientras luchas por tu cuenta, otra vez? Preguntó Sheila, apretando los puños. ¿Cómo hiciste en la guarida de los goblins y durante el eclipse lunar? ¿Quieres pelear solo, otra vez? No somos un equipo. ¿No debería un equipo ayudarse entre sí? ¿Qué le pasa? Pensó, viendo a Sheila ponerse histérica con él. Aito dijo, no lo entiendes. Es más rápido y más fuerte que antes. Puedo tener una oportunidad si corres. ¿Recuerdas esa habilidad única de la que hablé? Es nuestra única oportunidad. Pero mientras ustedes tres estén cerca de mí, no podré usarlo. Así que, por nuestro bien, corre. Dijo Sheila, buscando una objeción, algo que lo hiciera cambiar de opinión. ¿Pero a dónde quieres que corramos? Todas las salidas están prohibidas. No te dejaremos solo de nuevo. Sintió su cuerpo tocando el suyo. Sus delicadas curvas y piel cálida. Esa mujer, que le había pateado el trasero antes, ahora parecía tan frágil y débil. No se ajustaba a su comportamiento habitual. No otra vez, por favor. Déjame quedarme, le rogó. No vuelvas a jugar al héroe. ¿Por qué? Pensó, colocando su mano sobre sus hombros. De alguna manera, su toque fue reconfortante. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, su calor transfiriéndose a su cuerpo como una medicina, curando sus dolencias. Su ansiedad, dolor e ira por su propia impotencia se desvanecieron, solo para ser reemplazados por dicha. El tiempo pareció detenerse por alguna razón cuando una leve sonrisa apareció en su rostro. No entendía su reacción, ni por qué se sentía así. ¿Importó? ¿A quién le importaba? Aito se sintió bendecido en ese momento. Bendito de que alguien se preocupe tanto por él. Aunque no esperaba que Sheila se preocupara por él de esta manera, ha pasado un tiempo desde que sintió la calidez del abrazo de otro ser humano. Por eso, estaba agradecido. ¿Cuándo fue la última vez que un humano lo abrazó con tanta fuerza? Sin contar al humano o al mono Jack, la última vez había sido con su padre. Cálidas lágrimas corren por sus ojos, nublando su visión al recordar una noción pasada. Ogoro y Josh miraron de reojo, un poco avergonzados de ver llorar a un hombre tan fuerte. Seguro que era una vista inusual, sin embargo, Aito le dio la bienvenida. No le importaba que la gente lo viera de esa manera. En ese momento, Aito se alegró de haber conocido a los hermanos. Volveré, le susurró al oído a Sheila, solo para que ella lo oyera. Lo prometo. Ella miró sus abisales ojos oscuros, mientes. Aito le dio un puñetazo en el plexo solar, luego golpeó a Sheila en la parte posterior de la cabeza, lo suficientemente fuerte como para que perdiera el conocimiento, pero lo suficientemente suave como para evitar daños duraderos. Gracias, le susurró a Sheila, atrapando su cuerpo. Ogoro, toma a tu hermana y huye. Ogoro agarró a Sheila vacilante, pensando que Aito se había excedido un poco al noquearla. ¿De verdad tenías que hacer eso? ¿De verdad tienes que preguntar por qué? Bien, dijo Ogoro. Incluso si nos pide que corramos, jefe, dijo George, no hay ningún lugar a donde ir. Todos los caminos están bloqueados. Si no hay camino, haz uno. Aito sacó un bumbol y se lo dio. Está bien. ¿Hay algo que pueda hacer por usted antes de que nos vayamos, jefe? Preguntó George. Dame tu coraza y asegúrate de que esos dos lleguen sanos y salvos al sexto piso, respondió Aito, sacando un hacha de 2 cabezas de una bolsa de inventario. El arma que había robado del cadáver de Big Bad Red hace un tiempo. Aparte de los compañeros de equipo de Aito, los retadores de todo el mundo miraban al ser ridículamente fuerte fuera de la fortaleza de madera. El Cool se quedó quieto, con los brazos estirados. Parecía que estaba apreciando el calor abrasador y la luz gris. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Sam. Sus manos temblaron, el agarre de su espada se aflojó, amenazando con soltar su arma. No lo sé, pero seguro que parece grande, dijo Roisin, y, increíblemente peligroso. Elizabeth inmediatamente cerró la pared rota y la entrada con su magia de madera. Eso no lo detendrá, declaró Aito, vistiendo la armadura de George, un poderoso hacha en su hombro. Corre si quieres vivir. Salió de la fortaleza mientras sus compañeros de equipo huían. Sam y Elizabeth miraron boquiabiertos a sus compañeros rivales que huían, sin saber qué hacer a continuación. Sam fue el primero en moverse, siguiendo rápidamente al equipo de Aito, Roisin de puntillas. Marta, la única superviviente del equipo de Lucius, despertó a Elizabeth con una bofetada, incitándola a seguirla. Agarró a Lucius, luego siguió al resto en un momento de conformismo. El Cool vio a los débiles humanos huir de él, pero no importó. Había estado observando las peleas a través de los ojos del Khan y sabía quién era el enemigo más digno.
Los demás podían esperar. No sería demasiado tarde para atraparlos después de que terminara de lidiar con el hombre que venía hacia él. Capítulo 169. Polvo, arena, calor y silencio. Cada uno de sus pasos acercaba a Aito a esa criatura invencible, apenas a 20 metros de él. Su antebrazo derecho estaba roto. En el interior, Aito podía sentir los huesos que estaban destrozados sanando lentamente. Pneuma y las perlas de recuperación hicieron un buen trabajo al aliviar el dolor. Sin embargo, podía sentir que no sería suficiente para él competir contra esa monstruosidad. Los fragmentos de hueso tuvieron dificultades para repararse. Había tantas piezas que su brazo tardaría 1 o 2 días en curarse por completo. Aún podía mover la mano, pero levantar un solo dedo era insoportable, más allá de cualquier descripción. Y, sin embargo, agarró algo con fuerza. Una pequeña cuenta verde con destellos de oro. Una cuenta curativa. Aito lo ha estado guardando para más tarde, en caso de emergencia. Después de todo, equivalía al menos a 100 cuentas de recuperación y probablemente podría salvar la vida de uno de sus compañeros de equipo en momentos de necesidad. En su situación actual, es posible que no tenga más remedio que usarlo en sí mismo. Pero todavía vaciló. Había algo que quería probar antes de usarlo. Solo lo mantuvo al alcance de la mano, en caso de que su plan fallara. Bueno, si pudieras llamar a lo que estaba pensando sobre un plan, era más parecido a una improvisación. Las probabilidades estaban en su contra. Normalmente, usar la perla curativa de inmediato sería una opción inteligente. Pero aún quedaban 4 pisos por limpiar. Si fueran tan difíciles como el 6.º piso, podría necesitar la perla curativa más adelante. A 15 metros del Cool, apareció una ventana de notificación. Parece que necesitas ayuda, mortal. Dijo Valinar, apareciendo en su visión periférica. ¿Tú otra vez? ¿Tienes una habilidad especial para los malos tiempos?, preguntó Aito mentalmente. No había sabido nada de ella desde el momento en que los orcos capturaron a su equipo. Piérdete ya y déjame concentrarme en la pelea. El Cool está más allá de tus capacidades actuales, mortal. Dijo Valinar, aparentemente ajeno a su comentario. Sin embargo, no puede permanecer en el plano material por mucho tiempo. Todo lo que tienes que hacer es sobrevivir hasta entonces. A 10 metros del Cool. Si ella tenía razón, entonces él podría tener una oportunidad. No le gustó exactamente recibir su ayuda, pero esa información despertó su interés y también sonó bastante lógico. Por ejemplo, si el Cool pudiera aparecer cuando quisiera, lo habría hecho hace mucho tiempo probablemente. Aito no respondió a la diosa. En cambio, se centró en el ser hercúleo, que ahora estaba apenas a 7 metros de él. Sabía que ya estaba dentro de su rango de ataque. Entonces eres el sacrificio esta vez. Dijo el Cool. ¡Qué maravilloso! Nunca pensé que estaría luchando contra un ascender en este lugar abandonado. ¡Ah! ¡Qué buen día para estar vivo! Veo que los dioses no son tan insignificantes después de todo. Aunque hubiera preferido un ascender de nivel 4 o un moderador, pero bueno, no puedo ser quisquilloso cuando estás encarcelado en este agujero de mierda, ¿verdad? ¿Tú, cómo puedes saber acerca de los dioses?, preguntó Aito, sorprendido. Bueno, también estaba tratando de ganar algo de tiempo. Pensé que todas las criaturas de la torre no sabían de su existencia. No le escuches, mortal. Solo envenenará tu mente, comenzó Valinar. Cállate, interrumpió Aito. No perturbes mi enfoque. Solo digo esto por tu propio bien. Esa cosa es vil y solo quiere llevarte por mal camino. Ni siquiera sabe lo que está diciendo. Él la ignoró y miró discretamente a los otros retadores que se dirigían a la sala de espera, con la esperanza de que llegaran a tiempo. El Cool alzó su ceja gris y peluda. Veo que de hecho puedes entender nuestro idioma. Maravilloso. Hay muchas cosas que los dioses ocultaron a los humanos de tu raza. Aunque, no puedo recordar exactamente qué. ¿Esa cosa se ha vuelto loca? Aito pensó, luego preguntó. ¿Qué quieres decir? Mientras tanto, George llegó a la puerta de la sala de espera en su visión periférica. No me tomes por tonto, humano. Sé que solo estás tratando de comprar a tus parientes en algún momento, sonrió el Cool. No es que importe. Mis parientes no permitirán que escapen. Aito maldijo internamente. Siempre has sido malo actuando. No te decepciones demasiado. Si logras sobrevivirme, te diré todo lo que quieras saber y te dejaré ir. Si puedo recordar, el Cool intentó decir, pero un gran ataúd apareció de la nada y lo atrapó. Aito bajó la mano. El anillo dorado en él brillaba intensamente, el resplandor retrocedió progresivamente.
Su presa atrapada, corrió, blandiendo su hacha gigante con su mano izquierda intacta. Cubriendo la hoja con todas las habilidades a su disposición, cortó con todas sus fuerzas, cortando el ataúd ilusorio por la mitad. Al mismo tiempo, se escuchó una explosión cuando George activó la bola boom. La puerta de la sala de espera se hizo añicos, abriendo su camino fuera de la arena. Con sus capacidades, los retadores deberían poder atravesar las otras puertas de los túneles. No lo habían hecho hasta ahora por miedo a llamar demasiado la atención. Aito continuó atacando locamente el ataúd, esperando un milagro. Sin embargo, una gran mano cubierta de aura gris se extendió repentinamente desde la ilusión, agarrando su hacha, forzando su impulso a detenerse. El Kul salió del ataúd como si no fuera nada. Una marca larga y poco profunda trazaba su pecho y abdomen, con otras pequeñas heridas. ¿Cómo?, preguntó Aito, estupefacto. Eso es imposible. Bonita ilusión realista que tienes ahí, humano, dijo el Kul, apretando su agarre en el hacha. A pesar de que Durability lo cubría, la hoja de Aito se quebró. Las fisuras se extendieron hasta que el acero no pudo soportar más la presión y se hizo añicos. Pero no tiene sentido cuando has entrenado tu mente al máximo. Realista o no, sigue siendo una ilusión. Una sensación de hormigueo latió del lado derecho de Aito, al nivel del cuello. Apenas tuvo tiempo de defenderse con su hacha que un poderoso golpe golpeó el eje de acero de su arma. ¡Mierda! ¿Qué tan fuerte es esa cosa?, maldijo internamente, saltando a un lado para absorber el golpe. El Kul miró su brazo roto y luego dijo: «Ah, veo discapacitado. Eso no es divertido, déjame hacer esto justo». Retiró una mano detrás de su espalda antes de moverse tan rápido que parecía teletransportarse. Reapareció frente a Aito quien, alarmado, arrojó su ahora inútil hacha y desplegó su escudo lateral de Ainyun para bloquear el golpe entrante. El hacha del Kul cubierta con energía gris rebotó en su escudo. La fuerza repelente hizo volar el hacha. Con una boca arqueada en forma de O, el Kul reclamó su hacha. El arma se detuvo en pleno vuelo y luego volvió rápidamente a su mano. Oh, interesante. Será divertido demoler esto, dijo, martillando el escudo de Aito con una sonrisa diabólica. Cada vez, el Ainyun repelería el aura del Kul que recubre su arma y se la quitaría de la mano, solo para regresar de inmediato. Detrás de su escudo, Aito apretó los dientes. Le dolía todo el cuerpo. Con cada golpe, podía sentir la vibración de sus músculos, órganos y huesos. La perla curativa todavía estaba en su mano rota. Cuanto más tiempo pasaba, más sentía la necesidad de usarlo. Sin duda lo curaría, pero luego ¿qué? Aito quería que el dolor se detuviera y la perla curativa podría ayudar. Sin embargo, curarse a sí mismo no tenía sentido. En el mejor de los casos, le permitiría sentir menos dolor. ¿Pero resultaría en la victoria? Ciertamente no. No podría prevalecer solo con eso. Sanado o no, su brazo no haría mucha diferencia contra esa cosa. Además, si se dejaba detener por solo un brazo roto en el sexto piso, ¿cómo podía esperar despejar la torre? Si el sexto piso fue tan difícil, el séptimo piso ciertamente será más difícil de superar. En su opinión, quejarse de un brazo roto no era la forma de pensar correcta. No seas un marica. Ahora no es el momento adecuado para usarlo, pensó, metiendo la cuenta curativa en una bolsa de inventario para sacar una pequeña bola metálica. Sin embargo, gracias a la aleatoriedad del dibujo de una bolsa de inventario, podía sentir solo con el tacto que no era la pelota que estaba buscando. Mientras buscaba el artículo correcto, el Kul arrasó. Parecía disfrutar golpeando el escudo de Aito por la simple razón de querer destruirlo. Un largo período en el que un espíritu podría haberlo vuelto loco, o tal vez lo había estado antes. Aito fue como un clavo que el Kul clavó. Sus pies se hundieron más profundamente en la arena con cada golpe consecutivo. ¡Ah! ¡Qué escudo interesante tienes ahí, humano! Pero el tiempo se acabó, me divertí mucho, dijo el Kul, levantando su hacha en alto con una mano. Fue un arma magnífica. El eje fue elaborado a partir de un hueso desconocido, formando un solo polo. Al final del pomo se incrustaba una gema pulida brillante. Tenía una gran hoja de verdugo que, incluso con el sol gris, relucía con una luz azul grisácea. El rostro de Aito creció en una sonrisa sangrienta cuando lanzó una bola explosiva a la cara de la criatura, luego se preparó para el impacto con ambas manos, usando su escudo. Antes de que Kul pudiera decir, ¿qué es esto?, el objeto metálico estalló en su cara. Auge. La explosión fue tan poderosa que lanzó a Aito hacia atrás. Se estrelló contra la arena, rodando para romper el impulso. Se detuvo a 20 metros de distancia.
Sus oídos sonaron con un sonido ensordecedor. Su escudo estaba carbonizado y abollado. Apenas capaz de moverse, retiró su escudo morfo que le impedía ver al Kul. Allí, donde había estado hace un momento, había un gran cráter de 10 metros de radio. Esas bolas de auge que creó el minero seguro que son poderosas. Esfuerzo encomiable, humano. No está mal. Pero, esto no es suficiente contra un poder abrumador. Comentó Valinar. No había nada que Aito pudiera hacer para que se callara, ni que estuviera en condiciones de hablar, ni era el momento. Aito pudo ver una figura alta e inmóvil en el centro del cráter, cubierta de energía grisácea que retrocedía progresivamente, revelando el estado de Kul. Tenía marcas de quemaduras por todas partes, con metralla alojada en la cara y el torso, pero estaba vivo. Jaja, me lo imaginé. Creo que sé cómo se siente Sam ahora cuando me llama monstruo. Aito se rió entre dientes con inquietud. Mierda, ya viene. ¿Por qué no se ha activado todavía mi habilidad única? Capítulo 170. El punto de vista de Kul. En el centro del cráter, en medio del área carbonizada y los granos de arena que se habían convertido en vidrio debido al calor de la explosión anterior, el Kul se movió. Dio un paso fuera del cráter, más concentrado en sus heridas que en el humano que luchaba por ponerse de pie a decenas de metros de él. Había algo familiar en esta situación. La explosión, el sabor de la sangre en su boca. Un rostro desfigurado, medio quemado hasta quedar crujiente. Finalmente se dio cuenta del hacha alojada en sus costillas y del dolor que le causaba. ¿Por qué esta situación se siente tan familiar? Pensó, con la mente medio despierta y medio dormida, aturdida. Yo estaba medio dormido y medio despierto. La arena, la gente que lo miraba. La sangre y el gore. Gloria y muerte. ¿Por qué esas cosas son tan familiares? El Kul se preguntó de nuevo, con la mente mareada y los oídos zumbando con un sonido molesto parecido a la nada. Fue paso a paso, más por hábito y por el deseo de hacer algo que por una necesidad real. Durante unos segundos, se cuestionó sobre su paradero, cómo había llegado hasta aquí o cómo había sido herido. El Kul no moriría a causa de tales heridas, solo perjudicó su movilidad. Pero de alguna manera, a pesar de la confusión, se sintió más lúcido que nunca. Podría recordar fragmentos de imágenes de su pasado, fragmentos de recuerdos antiguos perdidos en el tiempo. Imágenes de destrucción, muerte y caos. Enemigos poderosos. Tierras muertas. La tristeza se apoderó de él cuanto más pensaba en ello. Podía ver orcos morir por miles, obligados a huir, perseguidos por ¿Quién fue? Pensó el Kul, apretando los puños. Podía recordar que algunos de los enemigos eran poderosos pero no podía distinguir una forma. Maldita sea borrosa. ¿Fue él? Se preguntó, mirando al endeble humano frente a él en la distancia. No, eso es imposible. Un ser tan débil no podría ser la razón de nuestro qué. Fue confuso. Una vez pensó que sabía lo que estaba pasando, luego, un segundo después, el Kul se olvidó de eso. Los recuerdos claros y brumosos se entrelazaron, formando una bola de confusión, volviéndolo cada vez más loco. La confusión rabió en su mente cuando detuvo sus pasos a mitad de camino hacia el humano. El Kul se agarró la cabeza cuando un tremendo dolor se apoderó de él. Sus piernas se debilitaron bajo la presión mental. Ni siquiera se dio cuenta cuando sus rodillas tocaron fuertemente la planta baja. ¿Quién soy? Soy el Kul. ¿Quién es ese humano? Él es mi oponente. ¿Por qué estoy aquí? Para luchar por la gloria y el entretenimiento. Pensó, por un lado, por el otro, ¡no! Ese debilucho no puede ser mi oponente. Ni siquiera merece ser mi enemigo. Para luchar por la gloria. ¿Dónde está la gloria de matar a un debilucho? Su nombre ni siquiera merece ser llamado al mismo tiempo que mí. ¿Cómo me llamo? El Kul tembló incontrolablemente. Arañó la arena, como si buscara sus recuerdos perdidos, y golpeó su cabeza contra el suelo, tratando de martillar los fragmentos de memoria juntos. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Nuevas imágenes pasaron por su mente. Yo soy, el Kul, pero, ¿cómo me llamo? Los orcos que viven en el 6º piso. Falsos, orcos. Ellos no son mi gente. ¿Qué es, incluso el 6º piso? El moderador. Un pedazo de mierda. Puedo sentirlo observándome desde lejos. Y, los dioses, dijo, apretando los puños. Se escuchó un fuerte golpe cuando golpeó el suelo. El Kul no sabía exactamente lo que hacían los dioses, pero podía sentir un odio increíble cuando pensaba en ellos. Lo sabía instintivamente, de alguna manera. Ellos eran los culpables de su miseria actual. Escondidos en el plano inmaterial de este mundo, lo estaban observando. Jugando con él como mejor les pareciera.
Era como un peón que podían usar donde y cuando quisieran. Incapaz de tolerar más el dolor y la confusión, una furia cegadora lo sumergió. ¿Dónde estás, cobardes? Dejen de esconderse y enfréntame. Cegado por una furia violenta, el Kul destrozó su entorno. Aunque solo había aire vacío y arena, huyeron de su ira. La presión de sus golpes atravesó el aire. Su hacha se clavó en la arena, cortando los pequeños granos por la mitad, cortando el viento mismo. No lejos del Kul, el humano lo miró inmóvil, agarrando un pequeño cuerno. El Kul le devolvió la mirada, viendo más de lo que sus ojos realmente transmitían. La figura humana se superpuso con un borroso recuerdo de destrucción, caos y tristeza. En ese momento, el Kul supo que estaba viviendo una mentira. La gente que lo veneraba era una mentira. Todo aquí era mentira. Lo sabía, pero no lo sabía. Cada vez que el Kul intentaba recordar su memoria perdida, algo bloqueaba su camino, como un muro de Durnium impenetrable o como si hubiera desaparecido de alguna manera. El orco gigante tenía más de siglos de años y, sin embargo, no podía recordar sus recuerdos más importantes. Ciertamente había algo sospechoso, incluso perturbador. O algo estaba bloqueando su mente o simplemente se había vuelto loco. Pero instintivamente, sabía que no era el caso. Rugió como un orco loco, balanceando su hacha gigante, destruyendo sin pensar lo que podía hasta que su mirada se posó en el humano. Si recordaba correctamente, el debilucho era el único ser vivo, aparte de él, en este maldito lugar que era realmente real. Entonces debe saber algo, pensó, deteniendo su alboroto. Su mirada furiosa pegada a lo que se suponía que era su sacrificio, su juguete para jugar. Desesperado por una respuesta, el Kul se abalanzó sobre el humano. Renunciando a su declaración anterior de una pareja más justa, usó ambas manos para blandir su hacha. Cruzando las docenas de metros que los separaban en tan solo un segundo, derribó su poderosa arma sobre el débil humano que tomó una posición defensiva. Como antes, el escudo del humano repelió el arma que giró lejos de su agarre. Pero eso le importaba poco. El Kul tiró del escudo del humano, acercando al debilucho antes de agarrar su cuello. Levantando al débil humano con una mano, dijo: «Dime dónde se esconden tus dioses».